Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Palma Lab. ¿Cómo estás, Elvia? Hola David, bien, ¿y tú? Qué bueno, bien, también, muchas gracias. Hoy regresamos con esta pequeña temporada de capítulos dedicados a una evaluación de la 4T en Sí, términos sencillos y básicos, digámoslo así de alguna manera. Y hoy queremos empezar con un tema que, digamos, puede ser como el sombrilla de todos los temas y creo que son unas cuestiones que se han dedicado bastantes letras, bastantes horas de video en las redes sociales acerca de estos dos temas. ujú, Y son el neoliberalismo y la violencia en México. ujú, O sea, creo que, pero digamos, no específicamente, sino más como una visión teórica, si vamos a hablar de cosas específicas, obviamente, pero sí. más como desde una visión de entender qué son estos procesos y por qué es importante comprenderlos, ¿no? ¿Quién es Venustiano Carranza y por qué? ¿Eso es un meme o qué? No, es una con mis amigos de la universidad. Ah, ya, ok. Pues Eh, no la entendí, es demasiado local. Pero pero sí, o sea, creo que, digamos, para comenzar, o sea, creo que me ujú, gustaría empezar hablando de un poco de esta idea de los procesos de mediana duración. ajá, No sé si tú te acuerdas de nuestras clases de la prepa. Bueno, de hecho, no sé si tú tuviste esa clase de historia, pero bueno, creo que en todas las clases nos enseñaban como este concepto de la escuela francesa de la historia de larga duración, de corta duración, de mediana duración, y digamos es un marco teórico desde la historia para comprender procesos históricos, políticos, sociales, económicos, que son más allá de un evento, ¿no? Es decir, un evento es algo que pasa en un día determinado que puede ser consecuencia, por ejemplo, de estos procesos más largos, ¿no? Y es importante comprender estos procesos para no llegar a conclusiones tan apresuradas y arriesgadas como hoy, por ejemplo, vamos a debatir, por ejemplo, el tema del neoliberalismo, ¿no? El presidente y la 4T en general han dicho en reiteradas ocasiones, perdón, que gran parte de los problemas de México son debido al neoliberalismo, ¿no? Entonces, digamos, aquí vamos a, perdón, a entenderlo un poco mejor y a explicar un poco mejor de qué se trata el neoliberalismo y por qué es relevante en este análisis, ¿no? Y si sí es verdad que, digamos, algunas de las faltas de la 4T pues son consecuencia de este proceso económico, político y social. creo que, o sea, justo cuando la producción del podcast me mandó el material para este episodio, creo que, o sea, la impresión que a mí me dio es como un poco lo que tú decías, pero más que un paraguas como para entender el debate y la discusión, creo que yo lo que abonaría como ese comentario inicial es el reconocer como esa perspectiva o esa mirada que nosotros tenemos y que creo que en esa al menos, o sea, compartimos parcialmente las cosas, de decir que hay causas que están más allá de la decisión o de la voluntad de las personas, ¿no? Que dicho de otra forma se refiere como a todos esos procesos históricos que se relacionan con cómo se va realizando la estructura social y cómo eso impacta a final de cuentas en nuestra vida cotidiana. ¿No? Pero, o sea, digamos, lo que quiero decir en palabras simples es que creo que estos términos o estos procesos, porque elegiste creo que muy puntualmente, muy bien, dos de los principales como procesos históricos o conceptos teóricos que ayudan o que son muy repetidos en el discurso actual, ¿no? De la 4T, de la causa de los problemas en México, que son, no sé si ya lo quieres decir, pero no me voy a adelantar, el neoliberalismo y la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, justo es como el reconocer, digamos que desde nuestra perspectiva, estos dos procesos, conceptos, pueden ayudar mucho a pues discernir, ¿no? O sea, cómo juegan en los argumentos hoy en día para, como bien dices, evaluar la vida política y social del México de hoy en día, ¿no? Pero digamos, justo es reconocer como ese sesgo nuestro, ¿no? Es decir, que nosotros pensamos que sí hay causas estructurales que van más allá de una persona o la decisión de un individuo, ¿no? Sí, totalmente. Y además, pues que, o sea, digamos, al menos en el caso del neoliberalismo,
nos puede ayudar a entender en gran medida, por ejemplo, otros ámbitos de la vida social que pueden ser, por ejemplo, más específicamente la educación y la salud, ¿no? Que vamos a hablar de esos temas en los próximos episodios Ujú, y que han sido pues muy criticados en este sexenio, por ejemplo, y ujú, que el gobierno se ha defendido diciendo, pues es que ya me dejaron debido a este proceso del neoliberalismo un ujú. sistema de salud y un sistema educativo muy pues débil, ¿no? Entonces, vamos a ver si consideramos desde este análisis que son verdad esas cosas y justo por eso pensar en el neoliberalismo nos va a ayudar a explicar o a intentar llegar a una explicación en conjunto tú y yo, pero también con todos sus comentarios, qué papel juegan estos procesos en estas decisiones y en la evaluación que podemos hacer de la 4T, ¿no? Claro, y creo que justo, o sea, me gustaría agregar a ese comentario tuyo, porque dijiste como muy, muy veladamente, ¿no? Como a decir si es verdad o no. Y creo que aquí es justo como el énfasis que creo que los dos estamos de acuerdo en ese sentido, de decir, a final de cuentas, esta verdad objetiva, ¿no? Para poder categorizar lo que está haciendo la 4T o lo que está tratando de que no se haga según la oposición, al final son verdades desde ciertas perspectivas, ¿no? Pero Ujú. no hay como una verdad objetiva, bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Creo que tú compartes eso por lo poco que conozco, pero a final de cuentas no hay como una verdad objetiva que pueda decir esto está categóricamente bien o esto está categóricamente mal, ¿no? Y creo que mucho de nuestro sesgo como tu sociólogo, yo como abogada, ¿no? Y ambos maestros en urbanos, ¿no? Creo que ese sesgo tiene mucho que ver con el reconocer que no hay una verdad, sino el poner sobre la mesa que hay unos hechos y esos hechos se pueden leer desde diferentes perspectivas con diferentes explicaciones, ¿no? Ujú. Y a final de cuentas, pues esa valoración ya cada uno la da, ¿no? Desde mi perspectiva, a lo mejor esto estuvo bien, esto estuvo mal, pero no es que haya como esa verdad objetiva para categorizar las cosas como buenas o malas. Sí, porque digamos, desde mi punto de vista específico, o sea, creo que esa búsqueda de la verdad se encuentra entre dos cosas, ¿no? Que por un lado es lo que dice el gobierno actual, que es estos procesos han impactado de tal forma que muchas partes de la vida social y económica del país se han Ujú, encontrado afectadas por este proceso del neoliberalismo, pero también obviamente tienen peso las decisiones del gobierno actual y de cómo ha actuado en frente a este proceso y frente al contexto en el que llegó al poder, ¿no? Entonces, creo que justo esta narrativa de la oposición de decir es que la política en contra de la guerra contra el narco, de educación, de salud, están mal y son fallidas, pues justo va en esta otra interpretación de decir la culpa de todos los males la tiene la 4T, ¿no? Entonces, creo que claro. aquí nos estamos decantando y ese es el sesgo que tenemos por una reflexión en la que pues ambos lados tienen un poco de juego en las conclusiones o en el análisis que podemos sacar, ¿no? Y que creo que, por ejemplo, ahorita vuelves a decir otra cosa que me parece muy importante, ¿no? Porque dices, las políticas de salud o las políticas económicas no funcionaron y entonces por eso está, ¿no? O sea, como la crítica de la oposición. Y creo que, o sea, justo ese no funcionan o no funcionan también depende mucho de contra qué estás evaluando, ¿no? De si estás evaluando como la política en sí misma sobre los resultados y los objetivos que se plantearon o para la gente, ¿no? O sea, porque creo que el caso más concreto que podemos poner en este sentido es el caso del COVID. O sea, las medidas que se tomaron en la época de COVID, muchas personas las catalogan como inadecuadas, inaceptables. Creo que querían meter hasta la cárcel a Gatell porque había matado mucha gente, ¿no? Y querían iniciarle juicio por esas muertes, pero algo que, por ejemplo, a mí en lo particular y yo rescato mucho es que esas políticas y esas medidas en la época de COVID nunca fueron tan extremas al grado de que tuvieras que solicitar permiso para salir de tu casa o que se restringiera como las salidas de tu casa, ¿no? O sea, a final de cuentas era, pues no salgan y todo va a estar cerrado, ¿no? Pero no eran como medidas
tan rígidas y tan policiales, digamos, en la que, como vimos en otros lados y como nos han contado en otras experiencias, conocidos propios, y como vimos también en las noticias, ¿no? Por ejemplo, que en estados en Europa o en Sudamérica, la gente tenía que solicitar con mucha anticipación el permiso del súper para poder ir a comprar, hacer sus compras, o tenía que, si los veían en la calle, la policía los regresaba a sus casas, ¿no? Y les preguntaba que qué estaban haciendo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, o sea, justo es como, bueno, las medidas que se tomaron fueron malas en términos de los resultados que la percepción de los mexicanos es que murieron más personas de las que tendrían que haber muerto, pero en términos políticos de libertades civiles, pues puede haber otro contraste, ¿no? Entonces, concluyo como esta idea diciendo que a final de cuentas es muy importante tener como la claridad sobre qué estás evaluando el resultado, si sobre el objetivo de la política en sí misma o sobre la percepción de las personas de lo beneficio o perjuicioso que fue esa medida para ellos. Para ir entendiendo y hacer este análisis de qué tanto peso han tenido para explicar la eficacia o no de las políticas de la 4T, procesos de mediana duración como el neoliberalismo o la guerra contra el narco, yo también voy a responder obviamente, si una tía te preguntara, oye, mija, ¿qué es el neoliberalismo? O sea, es un concepto complejo. Sí. Es un concepto que tiene muchas aristas que ya vamos a ir viendo. Sí. Y que por eso es tan fácil agarrárselo como lo hace el presidente y decir, es que los neoliberales tienen la culpa de todo, es que el neoliberalismo, ¿no? Pero digamos, vamos a empezar con una comprensión sencilla de qué es como proceso. Digo, paréntesis, yo creo que aquí voy a, primero que nada le diría, tía, ve a nuestro canal de YouTube. Hay un diván sociológico específicamente sobre neoliberalismo, que vayan a ver el diván sociológico de a qué nos referimos de complejidad cuando hablamos de complejidad, para que todos estemos en el mismo canal, ¿no? No estamos haciéndolo como, no es una salida fácil de nosotros el decir el neoliberalismo es un concepto complejo, sino es un adjetivo que le ponemos con base en ese video que sugiero que lo vayan a ver, pongan pausa, vean el de complejidad, regresen con nosotros, ¿no? Pero, o sea, creo que de forma muy concreta y muy sencilla, yo lo que le diría a mi tía que me pregunta sería, el neoliberalismo es una política económica que surge en los 70s, 80s y ha servido de guía para muchos estados, bueno, para muchos países después de esa época, para administrar, para dirigir la política económica de esos países, ¿no? Estoy muy de acuerdo con esa definición y para explicarle a mi tía yo solamente agregaría que también hay elementos obviamente dentro de esos términos que tú hablas, de la política económica, también hay elementos ideológicos que ayudaron a guiar toda esa implementación del neoliberalismo como una política alrededor del mundo, ¿no? Porque fue una política a nivel mundial, no fue en México nada más, no fue en Estados Unidos, sino que a nivel mundial hubieron una serie de procesos. Voy a intentar decir menos procesos porque creo que explica mucho y poco a la vez, pero que orientaron una serie de políticas y de acciones gubernamentales y también ideologías alrededor del mundo que traspasaron fronteras, ¿no? Y precisamente gran parte de la literatura que habla del neoliberalismo también aborda el concepto de la globalización, que es este proceso económico en el que las fronteras de la economía se abren a otros países, se empiezan a hacer tratados internacionales, empiezan a haber estas instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que generan ciertos parámetros de, pues si tú le quieres entrar al comercio internacional y quieres ser parte de estos bloques internacionales, le tienes que entrar con estas reglas, ¿no? Y entonces eso delimitó, ya me estoy metiendo un poco más en lo específico, pero creo que ya es necesario para la definición que estamos haciendo, ¿no? Pero, por ejemplo, en esos términos vimos como en México en los 80s y los 90s se comenzó a formar parte de estos tratados del GATT primero después del Tratado de Libre Comercio, con Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari como presidentes, y empezaron a adoptar una serie de medidas como de
ya vamos a hablar de cuáles medidas, pero para poder entrar dentro de estos bloques de comercio, pero también, por ejemplo, para ser acreedores de créditos internacionales de parte de estas entidades financieras, ¿no? Ujú. Entonces, digamos, es importante decirlo porque contrasta mucho con el modelo anterior político-económico que existía en esos países, que ya vamos a hablar un poco de esas diferencias, ¿no? Pero Ujú. yo solo agregaría esas cuestiones. Sí, y creo que, o sea, justo la idea es como ir adentrándonos más en el concepto en sí mismo. Y, o sea, digamos, porque en forma simple o en un enunciado como para decirlo, pues es eso, ¿no? Como un tipo de política económica. Pero, o sea, si ya queremos entrar, ¿qué tipo de política económica es y qué implica, ¿no? Y creo que eso es como un poco lo que ya tú te adentrabas en eso. Y además agregabas esta parte de decir, bueno, ¿qué tipo de política económica es y qué implicaciones políticas tuvo, ¿no? O sea, porque no solo es el hecho de que, o sea, parte de la complejidad de entrarle como a desmenuzar este concepto tiene que ver con entender que aunque sea un concepto que nace en el ámbito económico, tuvo su traslape en la vida social y política de los países porque implicaba posturas, porque implicaba ideologías, ¿no? Que van de la mano con el pensar en qué tanto tiene que intervenir el Estado, por ejemplo, en la vida de un país. Y en este sentido, o sea, justo estas políticas económicas neoliberales, la tendencia es que vayan quitando las manos del Estado sobre la vida económica y en ese sentido va a poderse llevar o va a poderse dar un crecimiento económico pues mucho mejor que si estuviera metiendo las manos, ¿no? Sí, sí, esa es la creencia justo y tal vez, o sea, aquí en este momento me gustaría regresarme para Ujú, contrastar el modelo anterior y hablar un poco de qué había antes, ¿no? Porque ujú, se habla que el neoliberalismo tuvo un cambio en la vida social y económica de las personas, ajá, porque precisamente, no solo en México, sino también en toda Latinoamérica, existían una serie de pensadores, economistas, ideólogos, políticos, por ejemplo, Enrique Cardoso, Lázaro Cárdenas, Enrique Cardoso obviamente fue mucho después, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos personas que llegaron a ser presidentes de sus países respectivos y que lo ajá, que pasó fue que pensaron una política económica durante el siglo XX que permitía el desarrollo y el crecimiento de sus países frente a los países más desarrollados, ¿no? Entonces, empezaron a generar esto que se llamó la teoría de la dependencia, que ellos decían, es que nosotros estamos, lo voy a decir así en palabras muy básicas, estamos dependiendo del comercio y de las exportaciones que tenemos, por ejemplo, con potencias como Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera, y ujú, tenemos que encontrar una forma de crecer nosotros al interior en lugar de solamente pensar en que vamos a hacer fábricas y mano de obra barata de los países más desarrollados, ¿no? Entonces, lo que hicieron, seguramente ya han escuchado este concepto en muchos lugares, es pensar en un modelo que se llamó el modelo de sustitución de importaciones, que simplemente era sustituir lo que le compraban o lo que importábamos a los otros países, principalmente materias primas e industria, para nosotros producirlo y poder hacer crecer la industria, que fue el motor de la economía del siglo XX, ¿no? La industria manufacturera. Y con manufactura nos referimos a muchísimas cosas, ¿no? Pero entonces eso permitió que los países en Latinoamérica en general comenzaran a crecer mucho, pero esto llevaba, como bien decía él, vía de la mano, una gran intervención del Estado en la vida política y social y económica de estos países, ¿no? Entonces llevan a cabo como sabíamos, estaban las empresas que estaban en manos del Estado, como de petróleo, de los teléfonos, de muchos ámbitos de la vida social, ¿no? Pero ujú, también controlaban gran parte de la vida y en México, por ejemplo, vimos esta relación que había entre el partido en el poder, el PRI, y todos los cuadros de trabajadores, obreros, maestros, médicos, enfermeras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso, digamos, entró en una crisis alrededor de los 70s, 80s, como bien decía Elvia, porque también el mundo empezó a cambiar, es decir, no solo fue el hecho de que Estados Unidos era un ser maligno que quería dominar todo, que sí tiene su arista de verdad, pero sí, también tiene que ver con que el mundo se empezó a hacer más pequeño, ¿no? O sea, este proceso de globalización y en el que los países empezaban a, a comerciar con otros países, se vio necesario que
junto con el entorno de que las monedas cada vez estaban más interconectadas y las finanzas internacionales cada vez estaban más interconectadas, se tuviera que pensar en nuevos modelos para poder hacer sustentable el crecimiento de los países, ¿no? Porque, digamos, este modelo en cierto momento llegó a una crisis financiera en México, de la banca, llegó a una inflación impresionante y precisamente estas medidas que tenían detrás ciertas ideologías, como bien decía Elvia, el retiro del Estado. Ahora, por ejemplo, estamos oyendo a Milei que dice es que tenemos que tender hacia un Estado mínimo, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues que precisamente el Estado no se meta en las empresas, en la vida política y económica y social de la gente y del país en general. Y entonces se tendió a políticas que achicaran el Estado debido a que el Estado había puesto en una crisis económica a varios países en Latinoamérica, ¿no? Y en Asia, en África también. Entonces, lo que pasó fue que este intento de estos conglomerados internacionales de países y de instituciones financieras dijo, bueno, pues si quieres salvar tu crisis y te quieres salvar de la inflación, pon esta serie de medidas en práctica, ¿no? Que principalmente tenían que ver con lo que él ya muy bien decía, que es el retiro de la participación del Estado en la vida económica y social, que fue cuando vimos una serie de privatizaciones de la banca, de los teléfonos, del petróleo, de muchas cosas o partes de esos procesos. O sea, el petróleo no se privatizó, pero partes de las Bueno, en México. posiciones en México. Pero por ejemplo, en otros países de Latinoamérica, por ejemplo, en Chile, en Bolivia, hay un tema Venezuela. de la privatización del agua, por ejemplo, ¿no? En Ajá, México, creo que nos protegió mucho el tema de la Constitución, no me acuerdo del artículo, 27. del artículo 27, que es que el Estado tiene la propiedad de los recursos naturales, el terreno, el agua, y lo puede concesionar, sí, pero justo empezó a retirarse de esta vida social y a cambiar ese modelo de política para poder atraer capitales y empresas de otros países para intentar crecer ya no de adentro hacia afuera, sino en coordinación, vamos a decirlo de una manera muy amable, con las empresas globalizadas que empezaron a llegar Y en los 70s y 80s. yo ahí, o sea, como que sí me gustaría hacer como dos paréntesis antes de que sigas, perdón por interrumpirte, No, no, pero no, ya estaba terminando. el primero es, o sea, desde mi perspectiva, o sea, sí tiene como una raíz mucho más económica el término neoliberalismo. Y Ujú, como decía al principio, para mí la relación con lo social y con la vida política del país se relaciona más como por la ideología de quienes tratan de implementar o ejecutar el neoliberalismo, ya no como solo una estrategia teórica, sino como una estrategia práctica de acción en la vida ujú. económica de un país. Entonces, ahí creo que sería, no sé, o sea, digo, porque te escucho y como que tú dices, el neoliberalismo afecta a final de cuentas la vida social, política, económica, de todo, ¿no? Y para mí, o sea, sí tiene como un marco muy específico que tiene que ver con la economía, pero que en este caso, o sea, la relación que yo entiendo o como yo lo he procesado es, a final de cuentas, el implementar una política económica no lo haces en un abstracto, lo hacen personas con cierta ideología, y esa ideología hace que en otros ámbitos empujen otro tipo de prácticas, pero principalmente estas prácticas neoliberales tienen que ver con el empujar políticas económicas hacia o sea, con el objetivo de tener un crecimiento económico, y eso implica cosas en la vida social e implica cosas en la vida política, pero digamos que por sí mismas no es que el neoliberalismo tenga la intencionalidad de hacer o tener esos efectos en la vida política y social. Claro, claro, sí, estoy muy de acuerdo, o sea, totalmente, o sea, creo que eso es muy importante decirlo porque justo, o sea, los supuestos de esta política económica son que estas medidas van a hacer que los países crezcan, ¿no? Que crezcan a través de reducir, por ejemplo, la deuda del Estado, que es en esta misma idea de quitar al Estado de la organización o la administración de la vida política y económica de los países, el Estado está gastando muchísimo dinero, ¿no? Sí. Y entonces es decir, bueno, vamos a reducir el gasto estatal, vamos a reducir y vamos a darle más participación a los privados, ya sean empresas, individuos,
o capitales extranjeros para que podamos, bajo la idea de que así podemos crecer, ¿no? Esa idea ha sido muy criticada, no lo vamos a hacer aquí, pero creo que lo que dice Elvia es muy importante porque, es decir, no es que, o sea, sí, no, voy a meter una Yo conspiración creo que es aquí. que justo por eso lo saqué en este momento, porque creo que es un matiz que nos diferencia a los dos en cuanto a cómo estamos procesando como estos conceptos y que me pareció interesante para meterle un poco más debate y que suene, ¿no? O sea, como justo empezar a hacer, a ponerle por qué es tan complejo entrarle a este tema, ¿no? Sí, muy bien, muy de acuerdo. Pero sí, o sea, por ejemplo, digo que sí, no porque, o sea, el tema y lo que queremos cuidar siempre nosotros en Palma Lab y como individuos es no caer justo en través de la conspiración que diga, es que había una serie, una mesa en algún lugar de Suiza que estaban planeando cómo mover a los países en el mundo. Lo que sí es cierto y que no, o sea, para mí no es una teoría de la conspiración, es el hecho de que hubo procesos en los que ciertos actores políticos y económicos, como Estados Unidos, Europa, estas instituciones internacionales, comenzaron a influir de cierta manera, pero también porque respondía a sus intereses. Es decir, no era una cuestión de vamos a dominar el mundo, ¿no? Sino era una cuestión de a nosotros nos interesa tener empresas en México, empresas en China, bueno, en ese momento en China no era tan grande, empresas en Latinoamérica, empresas en África, en India, en amplios lugares, porque necesitamos obra de mano de obra barata, porque en Estados Unidos ya no lo estamos consiguiendo. Por eso digo que la globalización también va muy aparejada en este marco temporal de los 70s, 80s, de cómo empezó a cambiar el mundo y las relaciones económicas. Entonces, nada más, la conspiración, que no es conspiración que quiero meter, es el hecho de que sí hubo intentos muy abiertos de implementar estas políticas desde Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O sea, uno de los ejemplos es cómo hubo este cambio en la política mexicana de pensar en que los mexicanos se formaban en México, por ejemplo, en la Universidad Nacional, con esta ideología postrevolucionaria desde el partido para poder llegar al poder y continuar esta idea postrevolucionaria, sino que hubo personas con nombres y apellidos que empezaron a ir a estudiar a universidades americanas y regresaron a implementar este tipo de políticas, ¿no? En el caso de lo que se llamó la tecnocracia, ¿no? Que se llama tecnocracia porque es esta idea de que los expertos formados en Estados Unidos van a hacer un mejor papel en la política que los mexicanos formados en México. Entonces, esos tecnócratas con amplios conocimientos en economía van a hacer un mejor papel, como Carlos Salinas de Gortari, voy a nombrar algunos casos, no a todos, Felipe Calderón, Ernesto Zedillo, etcétera, ¿no? Entonces, fueron, por ejemplo, unos 3 ejemplos nada más que pongo así de presidentes que se formaron allá. Ya para terminar este comentario, por ejemplo, intentos de influencia bastante violenta, como en el caso de Chile, en el que Estados Unidos de una manera muy clara invirtió no solo dinero, sino también personal para tener un papel en el golpe de Estado en Chile en los 70s y poder cambiar el régimen de un régimen que ellos consideraban como comunista a un régimen que les sirviera para cambiar las políticas, a dar este vuelco neoliberal, ¿no? Entonces, o sea, creo que esas son cosas claras que hemos visto históricamente, pero sí creo que es importante decir, o sea, no se trata de que ellos crean con una malicia que, o sea, ellos creen que van a generar mayor desarrollo económico y con eso van a crear bienestar, ¿no? Como no sé si has visto esta metáfora de la pirámide de las copas, en la que tú riegas la copa hasta arriba y toda la riqueza se va regando a todas las personas. Y ellos creen que eso es correcto y está bien que lo crean aquí, como dije, no vamos a meternos en esa crítica, pero sí a decir, obviamente hay consecuencias no intencionales de todas estas políticas que hemos visto alrededor de los años, desde los 80s hasta hoy en día, ¿no? Entonces, pero sí es importante lo que hacía Elvia en decir, no se trata de pensar en que estaba Nosferatu ahí, perdón, estaban los Illuminatis ahí ocultos en un cuarto planeando cómo dar el golpe de Estado en Chile y cómo implementar el neoliberalismo en todos lados, sino son intereses políticos que son claros, ¿no? Políticos, económicos, no solo
de políticos, sino también de empresarios. Y eso no es pensar en teorías de la conspiración, es pensar en gente que está intentando impulsar sus intereses, ¿no? Bueno, o sea, es que creo que justo te adelantaste a mi segundo paréntesis, pero justo mi segundo paréntesis era en relación con eso, o sea, como el decir Estados Unidos tenía intereses y se metía en la vida pública de los países para empujar la agenda, ¿no? O sea, para mí eso justo ya tiene como una connotación más conspiracionista, ¿no? Como, o sea, como bien dices, hay una delgada línea entre decir eso y ya pasar como hay una élite Illuminati que está moviendo los hilos del mundo, que nos dirige. Entonces, creo que para mí es bien importante y por eso justo hago la primera aclaración, ¿no? O sea, una cosa es entender que en los 70s, 80s nació este concepto teórico que ejecutándolo se vio o se tradujo en la necesidad de separar el Estado de la vida económica y que eso tiene, y reconocer que eso tiene implicaciones en la vida social y política, eso es una cosa, ¿no? Y otra cosa es justo esta noción de decir, bueno, ¿y por qué lo hacían, no? No, pues porque Estados Unidos tiene intereses, ¿no? O sea, digamos, a final de cuentas, pasamos de la historia a lo mejor colonialista, ¿no? De la expansión colonial a otro tipo de expansionismo, ¿no? En donde ya no es como no es una intromisión clara y violenta, sino son como más sutiles, pero esa parte para mí ya tiene más que ver con justo cómo cada uno procesa la información y la perspectiva que tienes de la realidad, ¿no? O sea, porque yo, Elvia, no tengo la evidencia suficiente como para decir, esta era la intención de todo Estados Unidos o de un grupo de personas. O sea, creo que hay personas que tienen intereses y que esos intereses, en la medida en la que tienes más o menos poder, lo puedes empujar cada vez más, ¿no? Y de forma más efectiva. A final de cuentas, justo esa es la definición de poder, ¿no? La influencia que tú puedes generar sobre otra persona o sobre otra situación. Entonces, en ese sentido, entre más poder tengas, pues más vas a poder meter tu agenda en la vida social, política y económica, ¿no? Pero, Sí. o sea, por eso para mí es como ese paréntesis también muy importante de decir, a final de cuentas, o sea, los hechos que tenemos es que eso está pasando en Estados Unidos y que sí, a lo mejor hay prácticas que se ven como intervencionistas en estados como Chile, como el caso que pones, o en el mismo México, pero otra lectura podría ser, a final de cuentas, el dinero es quien manda, ¿no? Y teníamos una deuda muy importante con Estados Unidos y nosotros decidíamos si le entrábamos al juego y negociábamos como hizo Salinas, o no le entrábamos al juego y la deuda que ya de por sí era impagable se convertía en todavía una amenaza mayor a la soberanía mexicana. Entonces, Sí. por eso, o sea, creo que eran dos paréntesis que para mí al menos son muy importantes porque me separan como de esa visión de, o sea, para mí no hay conspiración, para mí no hay como esa posibilidad de darle entrada hay una élite que coordinadamente está jalando los hilos del mundo, porque para mí la vida social es mucho más compleja que eso. Y a pesar de que una élite pueda tener ciertas intenciones, pasan tantas cosas al mismo tiempo en este mundo que sería imposible tener como el control de todas esas cosas absolutamente, ¿no? O sea, y creo que Sí. por eso nos gustan tanto series como bueno, a mí me gustaba mucho una que se llamaba Person of Interest, porque justo en esta serie de Person of Interest existía una figura que tenía, o sea, que utilizaba todas las cámaras que existen en el mundo para obtener información todo el tiempo y tener como cierto control de las cosas, y además tenía como una máquina que les decía, esta persona, calculando las probabilidades de su vida y no sé qué tanto, va a ser un elemento fundamental para otra cosa histórica más adelante, entonces hay que protegerla, ¿no? Entonces, es una serie de ficción, obviamente, pero que a mí, o sea, lo que me parece muy interesante a final de cuentas es como el postulado de que hay una élite, que en este caso es, pues tú solo conoces al que tiene el control de las cámaras y al asesino que lo asiste,
y alguien más que revisa como los sistemas, creo, pero a final de cuentas es como esta idea de que hay un grupo muy reducido de personas tratando de controlar el mundo, ¿no? Entonces, por eso no son atractivas estas series, a final de cuentas, porque es como este morbo de pensar que hay gente atrás de nosotros tratando de gobernarnos, ¿no? Sí, y por eso creo que es importante que estemos recuperando el concepto de proceso en este podcast, porque precisamente el concepto de proceso nos permite decir, un proceso es una serie de eventos que se van entrelazando, y ya hemos hablado de algunos de esos eventos o algunas de esas decisiones para formar una realidad más compleja que un evento o una decisión, ¿no? Por eso es importante decir, bueno, ¿qué es el neoliberalismo? Es un proceso, no es solamente una decisión de Salinas por privatizar la banca, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a quitarle este carácter de conspiración y decir, o sea, es que no podemos caer en explicaciones tan fáciles como decir, es que toda la culpa del sistema de salud es Sí. del neoliberalismo, ¿no? O de los neoliberales, ya ni siquiera, porque, o sea, el presidente es algo muy claro, que habla de los neoliberales, o sea, no, sí habla del neoliberalismo, pero en muchas de sus conferencias habla de los neoliberales tienen la culpa de esto, ¿no? Sí, sí, Y paréntesis, porque todavía ni hemos pasado a la 4T, pero para hacer un paréntesis, creo que por el tiempo, para no acomplejarnos tanto y aburrirnos, ajá, eh, creo que vamos a separar este en dos, o sea, y hablar uno del neoliberalismo y otro de guerra contra el narco, porque ya llevamos un poco más de media hora. ajá. Entonces, Qué rápido. pero es importante, ¿pero qué dijiste? Es que se pasa tan rápido. Sí, se ha pasado rápido porque además son temas bien interesantes y con muchas aristas que hablar y hacer análisis, y Ajá. por eso creo que es importante darles el peso a cada uno, ¿no? Y decir, o sea, vamos a explicar esto de una manera sencilla, básica, con nuestro entendimiento que hemos leído varios libros, hemos estudiado cosas, pero de una manera sencilla, y vamos a platicarla así como si nos estuviéramos tomando un café, para que nosotros y nuestros amigos y amigas podamos entender juntos qué es este proceso del neoliberalismo, ¿no? Entonces, como un poco, sí estoy muy de acuerdo con las últimas eh, ideas que nos compartiste, más para no caer en estas respuestas sencillas de, hay una élite controlando todo y fue una élite la que planeó todo, no, fueron procesos, decisiones que a veces estuvieron relacionadas, a veces no, Sí. instituciones que se formaron, un proceso de globalización, un proceso económico cambiante, pero que también se entrelazó, por ejemplo, con procesos de protesta en México, procesos sociales y culturales, de movimientos sociales que hicieron que cambiara el panorama en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, en términos políticos, este cambio que se dio dentro del PRI, de crisis del priismo, pero también una crisis política, democrática, en la que la gente decía, híjole, es que esto ya está muy mal. Eso Ujú. también influyó mucho en cómo se cambió todo el modelo, ¿no? Entonces, Y en no, la aceptación del mismo modelo. y en la aceptación del mismo modelo, exacto. O sea, una de las cosas que comentamos en un Gaming and News, o sea, ¿por qué Milei ganó en Ujú, Argentina? O sea, porque la gente está harta de gobiernos de izquierda que generan altas inflación, altos niveles de deuda, crisis económicas fuertísimas, y se necesitamos otro modelo. O sea, al final es como pensar, este modelo del PRI del siglo XX, este modelo de Argentina durante el siglo XXI, del kirchnerismo, me cuesta mucho decir esa palabra, ¿por qué no funcionó y por qué la gente estaba harta y por qué llegaron a votar por Bolsonaro en Brasil, por Milei en Argentina y otros ejemplos alrededor de Latinoamérica? Pues porque la gente está harta de no tener dinero para comer, ¿no? claro, pero también creo que en el caso de México es bastante interesante y particular, o sea, es muy distinto del caso sudamericano, yo pienso, porque de entrada, o sea, justo, y ya para ir entrando a los específicos, o sea, me parece que justo el modelo neoliberal en México se implementa con Miguel de la Madrid, lo continúa Salinas, lo sigue Cedillo y lo continúa Fox a su manera, ¿no? Pero a final de cuentas es un modelo que estuvo funcionando en gobiernos de izquierda, no, o sea, bueno, de izquierda, ¿no? Pero a final de cuentas, o sea, no siento que tenga como esta misma y tajante división que en el caso tan específico de Milei, ¿no? Y creo que por eso es tan interesante de pronto voltear a ver
vernos a nosotros mismos con esos ojos críticos, ¿no? Porque, o sea, el Partido Revolucionario Institucional, pues parecía que era como una cosa de izquierda, pero luego con estas políticas neoliberales, pues uno lo puede calificar más como de derecha, ¿no? Pero a final de cuentas son políticas que durante 3 sexenios de la Madrid a Salinas lograron sacarnos de una crisis económica muy fuerte, gracias a esas políticas, ¿no? O sea, justo el gran éxito de Salinas es ese, es el haber renegociado las condiciones de la deuda que posibilitaron las condiciones para que hubiera un crecimiento económico en México que no se había visto. ¿Pero a qué costo? ¿A qué costo? ¿A qué costo? Bueno, ahí justo, y por eso entra como esta parte de las perspectivas, ¿no? De decir, a ver, sí, todo iba bien hasta que ya no, y de repente entra Cedillo y el famoso error de diciembre, y entonces la culpa de el error no es de Salinas, es de Cedillo, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, digamos que a final de cuentas, o sea, son políticas que para mi perspectiva, o sea, como que no es tan claro marcar en México, en el caso de México, una cosa de los partidos de izquierda, los de derecha, conservadores o Ya, 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 ya. liberales, como en el caso a lo mejor sudamericano, ¿no? Ya, sí, sí, puedo estar de acuerdo porque sí, o sea, ya lo hemos incluso hablado en otras ocasiones, o sea, creo que en México nunca estaba tan marcada esa distinción, o sea, de repente como justo el PRI es centro, izquierda, antes, después de los 80 centro, derecha, o sea, es como mucho más, los límites entre los partidos y las ideologías de los partidos son mucho más difusos que en otros países, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero sí, o sea, creo que, digamos, ahorita para, pues, entrar más en de qué se trató el neoliberalismo, pero también ya irnos un poco más hacia el presente, Uh o -huh. sea, digamos, podemos partir de una pregunta que es... ¿Cuál es la relación entre el neoliberalismo y las críticas, por ejemplo, que hace Andrés Manuel a por qué es la causa del problema de salud, de drogas, de Educación. educación, ¿no? O sea, a lo Sí, mejor, digo, así creo que yo la puedo entender mejor, ¿no? O sea, y un poco también como para ya irlo trayendo más al momento de hoy. O sea, si pudiéramos frasearlo de esa manera o tratar de entender como esa pregunta desde esa perspectiva, o sea, creo que uno, desde la parte ideológica, política, creo que, digo, todos sabemos que Andrés Manuel viene del PRD y de todo ese grupo que surge en contra del partido hegemónico, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la principal aversión de Andrés Manuel hacia el concepto mismo de todo lo que implica ser neoliberal tiene que ver con el rechazo a todo lo que representó el Partido Revolucionario Institucional de la década de los 80 hasta que se forma el PRD y todo ese proceso que él ha sido y él ha vivido en su vida política, ¿no? O sea, como para decirlo en términos cortos, porque creo que también es como de esas cosas que no se habla explícitamente, o que al menos yo no lo he escuchado explícitamente, ¿no? O sea, ¿por qué Andrés Manuel tiene tanta aversión a lo neoliberal? sí, sí, sí estoy de acuerdo en ese sentido de que, o sea, en eso juega gran parte su vida, su historia personal, su trayectoria política dentro del PRI, luego el PRD y su escisión al final con Morena. O sea, creo que justo, o sea, creció y se formó en esos momentos dentro del priismo y dentro de ese momento de transición del cambio de modelo, ¿no? Porque además, por ejemplo, si estudias en México, depende de la escuela en la que estudies, la educación que tienes, la historia que estudias, pues te vas a creer un poco más o no esta historia de que Lázaro Cárdenas y el siglo XX fue la edad de oro mexicana hasta los 80s y luego fue la maliciosa malignidad de los gobiernos neoliberales que trajeron la crisis económica, ¿no? Entonces, yo creo que él se formó dentro de esa ideología, dentro de esa creencia, y tienes mucha razón en que no lo decimos muy explícitamente y que de ahí parte su aversión a ello, ¿no? O sea, creo que yo también en muchos sentidos me formé bajo ese tipo de ideas y por eso surge un poco esta crítica hacia esos modelos político-económicos, ¿no? Pero creo que justo también más allá de pensar en términos individuales, La culpa o la sea, tiene creo la culpa la tienen en el neoliberalismo. no la Eh, UNAM la UNAM, por formar neoliberales. pero justo creo que, o sea, es interesante porque, digamos, si yo pudiera resumirlo de manera muy sencilla y básica,
Ajá. O sea, ahí leímos cosas tanto tú como yo, pero si pudiera resumirlo, yo diría que esta idea de que el Estado debe de tomar menos participación en la vida económica y política de los países bajo este sistema neoliberal llevó a una serie de políticas públicas muy específicas que tuvieron que ver con, por ejemplo, concesionar ciertas partes de el funcionamiento de una institución, ¿no? O de ir disminuyendo el presupuesto a ciertas instituciones, ¿no? Por ejemplo, ahí creo que podemos traer datos o los puedo poner aquí en la pantalla para ver algunas grafiquillas de los presupuestos en ciertas áreas de la vida política y cómo comparativamente bajó la inversión o el presupuesto de ciertas instituciones, ¿no? Y Ujú, cómo se empezó a atender mucho más a esta idea de que la vida social debe de ser administrada o debe de ser organizada a través del mercado, es decir, la competencia es lo que nos va a traer mejores condiciones de vida. Entonces, en este sentido, quien ponga mejores, más baratas y de mejor calidad servicios de ujú, todo, de lo que sea, va a tener más ganancias, ¿no? Y eso nos va a beneficiar porque habiendo mayor competencia, tengo más opciones para elegir, unas más baratas, unas más caras. Este supuesto del neoliberalismo lo podemos criticar o no lo podemos criticar, pero digamos parte de esa idea para decir, bueno, entonces, por ejemplo, las instituciones de seguridad social van a tener menos peso ahora, van a tener menos presupuesto y le vamos a dar más peso a que los individuos por sí mismos consigamos nuestros servicios de educación, de alimentación, de salud, etcétera, etcétera. En México no nos hemos metido, por ejemplo, con la luz, con el agua, como en otros países, pero en otros países esos servicios están privatizados, por ejemplo, ¿no? ujú, ujú. Entonces, es interesante porque en ese sentido podríamos pensar, como creo que lo hace Andrés Manuel López Obrador, pues es que por eso estamos en una crisis del sistema de salud, porque se dejó de invertir, porque se dejó de hacer las cosas. Pero mi crítica más grande al gobierno de la 4T, ya entrando como un poco a las críticas, es que ellos si ven si hacen ese diagnóstico que yo comparto, que a lo mejor ahorita tú nos dices puedes no compartir, si hacen ese diagnóstico, el hacerles programas sociales y las becas que están haciendo no es una solución para ese problema, porque lo que está haciendo es seguir con el modelo neoliberal de cada quien rásquese con sus propias uñas y van a tener 3,000 pesos, 6,000 pesos. A los estudiantes, no me acuerdo las becas o a las madres solteras de cuántos son, que sí obviamente ayudan mucho a las personas más necesitadas, pero no las ayudan en el sentido de que acaban qué haciendo en términos de salud, acaban haciendo qué en términos de educación, yendo a las farmacias, no voy a decir las marcas, pero a estas farmacias de conveniencia donde puedes tener una consulta, medicamentos muy baratos. ¿Esa es la apuesta o la apuesta hubiera sido meterle presupuesto a la SEP, a los sistemas de educación y de salud? No lo sé. Te dejo el micrófono porque ya di algunos elementos para seguir la conversación. Sí, o sea, creo que, por ejemplo, en el caso específico que pones de salud, o sea, yo no comparto completamente que se haya desatendido el sector. Creo que ha tenido muchas reestructuras, pero Ujú, precisamente creo que eso es de las críticas. O sea, finalmente, o sea, sería como, o sea, creo que la primera crítica que haces, comparto, digamos, en el fondo la crítica, ¿no? Quizás los particulares no tanto, pero en el fondo estás diciendo, si entiendo bien, el modelo neoliberal promueve la reducción del gasto público en los ujú, sistemas sociales de salud, ¿no? ujú, Y eso en consecuencia ha generado que no haya cobertura, que no haya servicios de salud buenos y a la par de eso se incentivan los apoyos individuales en los cuales se piensa que las personas con ese dinero van a poder llevar a cabo su protección de salud. Y entonces recurren a, de todas formas, alternativas que son privadas, ¿no? Porque son mini consultorios o son consultorios que forman parte de una estructura de empresas, ¿no? Del sistema público. Y entonces la primer crítica que hace, si entiendo, es ¿por qué decir que somos antineoliberales si en el fondo estamos dando dinero para que la gente de todas formas acuda a esquemas privados, ¿no?
Sí. Entonces, digamos, eso lo comparto en el fondo. Te digo, yo creo que en los detalles, no necesariamente, porque justo el esfuerzo de hacer el IMSS Bienestar ha sido ese esfuerzo de poder acaparar a todos esos que están en la irregularidad y darles acceso a un sistema de seguridad social desde el Estado. Y eso ha implicado recursos y uno lo puede ver en las partidas pues, presupuestales. ¿Qué tanto más o qué tanto menos es lo que yo pondría en duda, ¿no? O sea, yo no estaría completamente segura, porque segura, o sea, tan solo de toda la inversión que se llevó a cabo para la famosa farmacia universal, debe de estar ahí ese dinero reflejado, ¿no? Que no tenga los resultados es otra cosa, pero por eso al inicio yo decía, una cosa es evaluar la política sobre sus objetivos y sobre sus resultados, y otra cosa es evaluar la política sobre las percepciones de cómo la ciudadanía está recibiendo esos resultados, ¿no? Y esas atenciones. Otro ejemplo quizá puede ser en el caso de las empresas estatales, ¿no? Como bien decías, no se han tocado agua y no se han tocado luz, pero antes había muchas empresas estatales que se fueron privatizando poco a poco en ese sexenio de avance neoliberal, pero en este sexenio no se ha visto como ese fortalecimiento de empresas estatales, o no se ha visto una intencionalidad más que de Pemex, ¿no? Y no sé si es como una cosa de nos interesa solamente el ámbito petrolero o es el inicio de regresar a esos esquemas de tener empresas estatales. No lo sé, ¿no? Porque no es algo que se haya dicho explícitamente. En ese sentido, pues tampoco tenemos como los elementos suficientes como para decir la tendencia es hacia allá, ¿no? Y además es el primer sexenio después de bueno, el pasado fue de Peña Nieto, pero los anteriores fueron panistas, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido, pues es difícil evaluar un proceso histórico en la medida de 6 años nada más. Sí. Sí, o sea, aquí tú rescatas algo muy interesante que, o sea, justo creo que por eso a veces son tan difíciles estos análisis del presente, ¿no? Porque solo cuando pasan muchos años podemos llegar a saber realmente qué pasó y cómo pasó. Porque creo que algo que ahorita me estaba imaginando mientras tú hablabas es, digamos, un experimento mental en el cual pensar en que este tema de las becas, de los apoyos sociales, de los programas sociales del bienestar, son un programa transitorio a lo que estamos viendo ahora como el IMSS Bienestar, ¿no? En el principio, por ejemplo, en el tema de salud, que bueno, ya lo estamos tocando, entonces ya podemos ir avanzando en ese sentido. Eh, pues eso, ¿no? O sea, fue criticado muy fuerte la política de salud de López Obrador porque quitó, por ejemplo, este sistema, ¿te acuerdas cómo se llamaba ¿Seguro popular? el seguro popular? Que era un seguro que también estaba dirigido a personas que estaban fuera, por ejemplo, de las instituciones formales de seguridad social como el IMSS o el ISSSTE, ¿no? Entonces, este tipo del Seguro Popular te recibía si no, si cumplía ciertas condiciones, sí, porque era una política focalizada, que eso creo que también es una clave de hablar de la focalización durante el periodo neoliberal, para personas. Para nuestra audiencia, creo que es importante decir que es una política focalizada y por qué se relaciona con el neoliberalismo. Ya, sí, es que quería hacer ese paréntesis después, pero lo hacemos de una vez. Por ejemplo, cuando podemos hablar de una política universal, por ejemplo, cuando estamos hablando de que, por ejemplo, la salud va a estar dirigida a todos los habitantes, ciudadanos y ciudadanas de un país, por ejemplo, eso sería una política universal, ¿no? Que todas las personas tuvieran acceso a servicios de salud, ¿no? Eso durante el periodo de sustitución de importaciones en el siglo XX funcionó. No era universal, pero funcionó porque toda la gente y todos los cuadros obreros y trabajadores estaban bajo ese sistema de cuadros políticos del priismo, ¿no? Y entonces, pero muchas personas estaban bajo estos esquemas de seguridad social, entonces más o menos había estabilidad y funcionaba. Claro, con todos los bemoles que ya puse
algún rato, ¿no? Con movimientos sociales, con protestas, con niveles de pobreza crecientes, etcétera, etcétera. Pero, digamos, esa organización a través del sistema de seguridad social mantenía una tranquilidad o una paz más o menos que todos interpretaron como el milagro mexicano, ¿no? Del 40 a los 70 fue un periodo de crecimiento, todos teníamos casas, teníamos seguridad social, todos entre comillas, ¿no? Repito. Pero entonces, digamos, de eso se pasó a estas políticas focalizadas en las que una política dice, yo no le puedo dar seguridad social porque si paso a un punto de vista en el que el Estado debe de gastar menos dinero, pues no Ujú. le puedo dar IMSS a todo mundo, ¿no? No le tengo que dar IMSS o le tengo que dar cierto tipo de seguridad social, en este caso el seguro popular, a las personas más necesitadas. ¿Y quiénes son las personas más necesitadas? Pues personas con bajos ingresos, mujeres, adultos mayores, personas jóvenes hasta cierta edad, bebés, etcétera, ¿no? Entonces, enfoco, por eso se llama focalizada, la política social a ciertas poblaciones con base en un diagnóstico que hice, ¿no? Hago un diagnóstico que dice, bueno, las personas más vulnerables en enfermedades y las que se pueden morir más fácil son los adultos mayores, porque los otros en edad productiva, pues, se cuidan mejor o tienen IMSS, ¿no? Entonces, vamos a hacer una política focalizada que esté en estos grupos vulnerables que no tienen seguridad social, por eso se llama focalización y por eso se relaciona con el liberalismo, por lo que decía antes, ¿no? Porque precisamente cambió esta visión de una política universalista a una política más focalizada, ¿no? Sí. Universalista entre comillas. Digo, aquí yo nada más haría la aclaración porque mientras te escuchaba hablar, creo que se mezclaron varios conceptos que, que son distintos. O sea, una cosa es la política social y otra cosa es la seguridad social. Sí. Entonces, nada más, o sea, como me parece importante aclarar, porque una cosa es una política social, es decir, una acción que se prevé para la sociedad, ¿no? Tal cual así de como qué voy a hacer con los enfermos, qué voy a hacer con los adictos, qué voy a hacer con los campesinos, qué voy a hacer con los grupos indígenas, ¿no? O sea, como ya sea o con todos los mexicanos mayores ¿no? O sea, como se refiere como a un grupo social, digamos, en puntual, ¿no? Mientras que la seguridad social específicamente se habla de todas estas condiciones que tiene que gozar un trabajador para tener una vida productiva digna. Y en ese esquema de seguridad social entran vivienda, salud, los seguros de vida, digamos, las participaciones para el retiro. Y en México, afortunadamente, los que están en la formalidad, justo ese esquema de seguridad social, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, cubren al menos esa base, ¿no? De salud, protección para el retiro y protección de vida y fondo para la vivienda. Sí, sí. Sí, muy de acuerdo con esa aclaración. Creo que es muy pertinente porque son cuestiones, conceptos diferentes que pueden estar relacionados por el tipo de servicio, pero son Sí, conceptos pero, o sea, que necesitamos conceptualmente diferenciar. sí es algo distinto y creo que es, o sea, que no, o sea, aunque yo pensaría que debería de ser algo que todos deberíamos de tener con claridad porque te involucra, ¿no? O sea, todos en edad productiva trabajamos para alguien. Entonces, tan solo por ese hecho, para mí ya sería como fundamental que entender a qué se refiere uno cuando habla de seguridad social, ¿no? Digo, yo ya me adelanté un poco con mi crítica porque, digo, no me paró la boca, pero, o sea, creo que para ir a manera de conclusión o cerrando el episodio, Uh-huh. yo hablé un poco acerca de cómo mi crítica es que este tipo de medidas no son suficientes o no son lo suficientemente eficaces para entrarle a la solución de los problemas de México, el tema de las becas y de los apoyos sociales. Pero Uh-huh. digamos, más allá de eso, creo que terminaría yo con una reflexión y ya tú nos das tu reacción y tu reflexión Uh-huh. final, que tiene que ver con este proceso de mediana duración que viene desde finales de los 70s, inicios de los 80s, de hace ya 50 años, o sea, de repente creo que el liberalismo fue hace 20 años porque no sé, como que estoy en el 2000, entonces me quedo con esa idea, pero bueno, ya fue hace mucho tiempo este vuelco de la política económica y vivimos en una situación y en una realidad muy diferente, ¿no? O sea, muy diferente en la que no solo
podemos y debemos de hacer análisis con base en ese marco conceptual de neoliberalismo o no neoliberalismo, ¿no? Vemos otros poderes, otras tendencias económicas y políticas que surgen y creo que, digamos, este proceso cambió mucho la dinámica social y económica en México, trajo, como bien decía Elvia, estas cuestiones de, bueno, podemos solventar la deuda, pero el mismo trajo niveles de pobreza que no habíamos visto, niveles de desigualdad que no habíamos visto, la reducción de ciertos servicios de salud, educativos, etcétera, o sea, la reducción del presupuesto en este tipo de cosas, pero, digamos, para evaluar el gobierno actual, creo que es muy importante, no solamente, como decía Elvia, evaluar dentro de la política en sí misma que está llevando a cabo la 4T en relación a esto del neoliberalismo, sino también relacionarlas y decir, sí había procesos que impactaron mucho en la desigualdad, en la pobreza, en la disminución de los servicios públicos, pero eso no es la solución, pero la política de la 4T de la forma en la que la está llevando a cabo, desde mi punto de vista muy personal, no es la manera de solucionar ese proceso y de traer más bienestar a la gente. Si como a lo mejor Elvia me puso a pensar en un par de años vemos que el IMSS Bienestar crece, podría ser otra la respuesta, ¿no? Pero en este momento, si es una política transicional, la de las becas y la de los apoyos sociales, pues a lo mejor puede ser una respuesta, ¿no? Pero en este momento no es una respuesta, pero creo que también yo respondería a la pregunta que nos planteamos al inicio del podcast, que no, pues obviamente no solamente esa mafia en el poder o el neoliberalismo tiene la culpa de todo, sino que también se toman decisiones sexenio a sexenio que trascienden y tienen efectos en la vida de las personas. O sea, o sea, y eso no quiere decir que lo que voy a decir a continuación no quiere decir que impacte en mi análisis, pero por ejemplo, yo que soy una persona que tiene ciertas condiciones de vida, yo no tengo acceso a ningún tipo de seguridad social, ¿no? Entonces, no solo por eso lo digo, pero no es una manera de una política eficaz en términos de vamos a asegurarnos de que la gente tenga seguridad social, salud, educación, alimentación, vivienda y que que viva una vida digna en estos momentos, ¿no? Entonces, creo que por eso decía al principio del podcast que para mí la conclusión a la reflexión está en un lugar intermedio, que no podemos decir que el neoliberalismo tiene la culpa de todos los males, pero tampoco podemos decir, porque sí hay procesos que han impactado en este sexenio, que la 4T tiene la culpa de todo lo que está mal hoy en día en términos económicos, de salud, de violencia, de esos temas muy grandes e importantes que vemos en México hoy. Pero Elia, por favor, platícanos tu reflexión final. Pues creo que mi reflexión primero empezaré diciendo que me parece muy importante que al momento, sobre todo por el contexto del partido en turno en el gobierno y del uso de la palabra neoliberal, o sea, me parecería como un uso más responsable el leer más y adentrarnos más a lo que significa este concepto en sí mismo, ¿no? O sea, sería como mi primer llamada, ¿no? O sea, de que si es algo como que es tan recurrente, tanto en el discurso de la administración como de la oposición, tener como mucha claridad de qué es lo que estamos hablando. Y por eso yo hacía como la separación del principio, ¿no? Una cosa para mí es el neoliberalismo y otra cosa son los efectos que este pueda tener en la vida social y política del país. Y por eso, paso ahí a mi segunda conclusión, por eso para mí el neoliberalismo no es un ente malévolo, como, como que está ahí al acecho de nuestra vida social para hacernos mal. O sea, el neoliberalismo es un concepto teórico que nos dimos o que nos hemos dado para analizar la realidad económica de un cierto periodo histórico, ¿no? Y para ponerle un nombre a ciertas prácticas y a ciertas acciones que queremos para fomentar o no el crecimiento económico. Entonces, en ese sentido, pues justo, o sea, despersonificar el concepto y tomarlo como lo que es, ¿no? O sea, no es como no es un ente, no es una persona, es un concepto y como un concepto no tiene la culpa de nada, ¿no? O sea, para mí es como
como esa Sí. segunda reflexión. La tercera sería ya como más adentrando como en esta primera fase del diagnóstico es, a final de cuentas, el concepto nos sirve para tratar de entender las relaciones que la administración en torno tiene entre lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado, ¿no? En este sentido, es muy recurrente escuchar en el discurso que el problema de salud es culpa de las políticas neoliberales. Los problemas de narcotráfico son consecuencia de las políticas neoliberales, ¿no? Y entonces, en ese sentido, entender y tener como en ese contexto el concepto de neoliberal, ¿no? A final de cuentas, es lo que la administración en turno le achaca la responsabilidad de los problemas estructurales del país, pero hacer énfasis en que esa es una de las posibles explicaciones y que si queremos empezar a construir diálogos y generar soluciones para tener un país mejor, tenemos que todos entender que ese es el piso, o sea, ese es, digamos, como si ese es el argumento, entonces, ¿sobre qué tendríamos que estar respondiendo? O cómo respondemos a esa pregunta de ¿por qué el problema de salud de hoy no es culpa del neoliberalismo y es culpa de una decisión de gobierno, ¿no? O sea, no porque yo lo piense así, sino empezar a discutir en los mismos términos, porque a veces parece que estamos discutiendo de cosas diferentes, ¿no? Sí. Entonces, si el argumento es la salud, el deterioro de las instituciones de salud son culpa de las políticas neoliberales, entonces es entender por qué lo están diciendo así y entonces empezar a construir diálogos como en esas distintas capas para entender por qué el problema lo están achacando a eso, ¿no? Y entonces ya que podemos entender todos la otra parte, la otra, digamos, cara de la moneda y por qué me están diciendo lo que me están diciendo, entonces empezar a construir diálogos a partir de esa discusión y no desde la emoción de como me cae mal la administración en turno, no, ni siquiera entro al argumento de que la culpa la tiene el neoliberalismo, ¿no? Me quedo en el primer momento de estás mal, eres un pendejo, ¿no? O cualquier insulto alrededor y no estamos discutiendo sobre las ideas, estamos discutiendo con las emociones, ¿no? Y pues finalmente, pues también, o sea, ya como en una perspectiva, o sea, creo que me quedo también con creo que en este episodio la principal crítica que rescatamos y que ambos tenemos en común es el de decir, ¿por qué criticamos tanto al neoliberalismo? Bueno, ¿por qué la administración en turno critica tanto al neoliberalismo y a final de cuentas acaba implementando políticas neoliberales para específicamente en aras del crecimiento económico de poblaciones muy vulnerables, ¿no? Como el apoyo a madres solteras, como el apoyo a estos que se dan de salud, de estudiantes, etcétera, pero también decir que tampoco es completamente cierto eso porque a final de cuentas sí hay políticas universales como la de adultos mayores. En un inicio eran solo para cierto sector de la población, pero ahora solo por el hecho de ser adulto mayor puedes cobrar esa pensión de adulto mayor, ¿no? Y entonces en ese sentido, ese tipo de políticas sí han sido universalizadas y entonces deja abierta la pregunta de qué otras más van a ser universales en el futuro, ¿no? Sí, sí vamos a tender hacia esa universalización de las políticas sociales, pero lo más importante y creo que lo que más me preocupa a mí es de dónde va a salir ese dinero, ¿no? Sí, por ejemplo, ahora que se está hablando del Sistema Nacional de Cuidados o de incluso las elecciones del Poder Judicial, o sea, es pensar en de dónde va a salir todo ese dinero, o sea, eso es algo muy importante y una pregunta que tenemos abierta hasta el día de hoy. Y quiero finalizar, o sea, pues recordándoles como bien lo hizo Elvia y la verdad yo no me había acordado, pero que vayan a ver el diván sociológico, vamos a poner el link de ese video en la descripción del video para que vayan a ver como una explicación un poco más profunda, no tan profunda, pero un poco más profunda que lo que platicamos hoy. Y si les diera una recomendación de solo una cosa para leer, para que sepan mejor y estén más informados de qué es el neoliberalismo, les recomiendo mucho el libro de Breve Historia del Neoliberalismo de David Harvey. Vamos a poner algún link al libro en Amazon por si lo quieren revisar, que no es una historia nada breve porque es un libro grande, pero
O sea, breve en el sentido de que sarcástico. breve en el sentido de que, como vimos, implica muchos procesos, eventos, decisiones, personas, eventos históricos, etcétera, que pues, o sea, él logró concretar en un libro bastante bueno y muy sencillo de leer, lo cual es muy agradecido porque de repente el artículo que leímos él y yo, de repente se iba mucho al lado de la economía y entonces de repente era como, híjole, entre porcentajes del PIB y no sé qué, yo de repente me pierdo mucho y me llego a aburrir, entonces es mejor leer como algo mucho más, pues como una historia, ¿no? Que es así el libro de David Harvey. Les digo, es un economista postmarxista. Les dejo esas recomendaciones, también que vayan a ver nuestro video, donde lo explico de una manera un poco más larga, específica, porque hoy hablamos más también de la 4T y de ese tipo de cosas. Sí. Entonces, pues ya en el próximo episodio nos meteremos en otro temota, que es la guerra en contra del narco, y pues nos vemos el próximo episodio, Elvia. Gracias. Cuídense mucho y muchas gracias por acompañarnos y escucharnos. Hasta el próximo episodio. Adiós.